Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bien, vamos a dar inicio a su segunda clase, que es sobre proteínas. Vale, lo vamos a ver en este formato para que podamos hacerle zoom a las partes importantes. Vamos a comenzar con los objetivos. Nosotros tenemos una serie de objetivos y el primero es aprender algunos aminoácidos no estándar que van a ser de importancia para las proteínas que vamos a ver en esta clase. También explicar cuáles son los motivos estructurales y los dominios que vamos a hacer en el objetivo 2. Después vamos a ver la clasificación de las proteínas según su composición. Permítanme, me estoy grabando, ahorita lo arreglamos. Ya vamos. Dígame, Cintia. Ya va, en algún momento va a cargar. Ok, ahí sí ya está. Vale, entonces como íbamos diciendo, y vamos a ver la composición de las proteínas, la conformación, una clasificación según el número de cadenas polipeptídicas, proteicas, y la función biológica que estas desempeñan. Ya es el siguiente objetivo, que vamos a relacionar la estructura de las proteínas con su función biológica. Vamos a ver proteínas contráctiles, dentro de ellas vamos a ver la actina G y la F, y la miosina. En las proteínas estructurales vamos a ver el colágeno, la elastina y la alfa-queratina, y en las proteínas de defensa vamos a ver a las inmunoglobulinas. Las proteínas transportadoras, de eso solo vamos a ver a la albúmina. Y ya para terminar lo que es la clase, veríamos lo que es la desnaturalización de las proteínas, cuáles son los agentes que hacen esa desnaturalización, el proceso de proteólisis, y cómo vamos a relacionar tanto la desnaturalización como la proteólisis en el proceso de digestión de las proteínas. Entonces, con lo primero que yo quería comenzar es hacer un recuerdo del efecto hidrofóbico. Yo sé que ya lo vimos en el ciclo anterior y probablemente también lo viesen ustedes en biología, pero es de todas las fuerzas intermoleculares, esta es una muy importante, sobre todo para las proteínas que están en un ambiente soluble, por ejemplo, las que van en la sangre, que en el caso de la albúmina, tienen presente este efecto hidrofóbico. Y consiste en que vamos a tener regiones donde van a estar los aminoácidos apolares todos juntitos al interior de la proteína, y eso va a ser debido a que el agua los va a empujar hacia el interior. Entonces, es diferente a cuando nosotros tenemos fuerzas intermoleculares de Van der Waals, porque no es esa fuerza la que la lleva al interior, sino que es el agua que busca dejar de tener cierto orden, porque si nosotros las tenemos así, de este lado, el agua se comienza a ordenar alrededor de ellas porque no son solubles. Entonces, eso en términos termodinámicos, ¿verdad? Que no estamos viendo, pero les aumenta la entropía y ya no quieren. Entonces, como no las quieren cerquita, las mandan hacia adentro,
para solo tener interacciones por puentes de hidrógeno con los aminoácidos que son polares. Y ahí disminuye la cantidad de energía que necesita la molécula para estar en ese ambiente. Pero ese es recordatorio. Una vez que recordamos, nos pasamos directamente a los motivos estructurales. Nosotros vimos en la vez anterior 4 tipos de niveles proteicos. Está el primer nivel, que es la secuencia de aminoácidos, que solo es primero valanina, valina y así sucesivamente, como sea que esté secuenciada la proteína. Y el segundo nivel que nosotros tenemos, ya sea hojas plegadas beta o hélices alfa. Yo creo que sí, mejor quitamos el videito por ahorita de las personas que lo tienen encendido para que no me distraigan en los demás, por favor. Entonces, continuando, estas 2 secuencias que nosotros hemos visto de la estructura secundaria, la combinación posible que se puede hacer con ellas es lo que se refiere a un motivo estructural. Por ejemplo, aquí tenemos los más comunes, que es el motivo beta, alfa, beta. Entonces me está diciendo una combinación de estructuras secundarias, que primero va la beta, después va la alfa y después va una hoja plegada beta. También podemos tener un motivo en donde todas las estructuras secundarias sean beta, o un motivo en donde todas las estructuras secundarias sean alfa. Y también se disponen de varias formas. Por ejemplo, aquí si bien todas son beta, la manera en la que se han dispuesto es muy diferente a esta de acá. Hay proteínas que puede que tengan una estructura en donde el motivo se va repitiendo, es decir, que ustedes solo vean en lámina beta, o que solo tenga hélices alfa, en el caso de la albúmina. Pero también se puede dar el caso de que se ha combinado, que a lo mejor tenga este motivo y después le sigue el otro y tenga otro diferente, y eso es variado dependiendo de la proteína. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Nos interesa no aprendernos cuáles son los tipos más comunes de los motivos estructurales, pero sí saber que es una combinación de estructuras secundarias. En el caso del dominio, en el dominio es un término diferente. Ahí nosotros vamos a tener ok, continuando. Vamos a tener estructuras que van a poseer función. En este caso hemos traído la albúmina. Si ustedes se recuerdan, ya se les había mencionado varias veces que la albúmina tiene, perdón, la hemoglobina, ya se les había mencionado varias veces que la hemoglobina tiene la capacidad de agarrar el oxígeno e irlo a repartir a los organismos que lo necesitan. Entonces, la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, que están más o menos aquí, una acá, la tercera, y esta es la 4. Entonces, cada una de ellas tiene la capacidad de agarrar un oxígeno. Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio es la sección, es la parte de esa proteína que hace esa función. Por ejemplo, no toda esta cadena polipeptídica que tenemos acá agarra el oxígeno, sino que es una parte donde está el grupo hemo, que es el que hace esa función, y ese es un dominio. Hay otros tipos de proteínas, por ejemplo, la albúmina es capaz de transportar ácidos grasos, ya la vamos a ver más adelante, y no es toda la estructura, no es toda la proteína que tiene esa capacidad, sino que es una región dentro de la proteína que agarra un ácido graso. Entonces, ese sería el dominio de esa proteína. Así como este que es el grupo hemo sería un dominio que es capaz de obtener oxígeno. Y aquí dice que son independientes. Por ejemplo, cada una de estas cadenas
Digamos que esa es la primera. Si la primera no es capaz de agarrar oxígeno, ya sea porque tiene algún defecto, la segunda sí lo hace. Porque la segunda no es dependiente de la primera. Independientemente que ninguna de las otras pueda hacer, la segunda si tiene bien el grupo hemo, si está con su grupo ferroso, el ion de hierro que tenga ese ser ferroso y no férrico, lo va a obtener independientemente de lo que hagan los demás. Entonces también eso es parte del concepto de dominio. Ahora sí, en la clasificación nosotros vamos a ver que tenemos simples y complejas, que esa es la clasificación con la que se comienza por su composición. Si es simple, entonces es una proteína que únicamente tiene aminoácidos. Y en ese caso tenemos el ejemplo de la albúmina. O sea, la albúmina es una secuencia de aminoácidos nada más, que eso es lo que conforma la proteína. Ahora, las complejas, además de tener aminoácidos, porque toda proteína debe tenerlos, tiene otro grupo que se llaman grupos prostéticos y consiste en todo aquella otra molécula que no es un aminoácido. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, nosotros tenemos el grupo hemo. El grupo hemo claramente no es un aminoácido, pero hay otros tipos de proteínas que para funcionar necesitan un carbohidrato. Entonces, este es un grupo prostético también y forman parte de las complejas. También tenemos lipoproteínas que ya la hemos visto un montón, como la lipoproteína de alta densidad y de la baja densidad. Necesitan de estructuras diferentes a los aminoácidos para funcionar. Entonces tenemos simple, solo compuesta por residuo de aminoácidos, y complejas porque tiene un grupo, una molécula diferente para funcionar. Por su conformación tenemos de dos tipos, o son fibrosas o son globulares. Las fibrosas generalmente se entienden como hebras, o sea, una línea recta, más o menos, si se quiere ejemplificar, y son insolubles. Están compuestas por una gran cantidad de aminoácidos apolares, entonces ellas no tienen solubilidad. En cambio, las globulares, que pueden formar alguna esfera, un tipo de esfera más o menos, porque tampoco es que sea redondo. Pero ellas, a pesar de que tienen grupos apolares, también tienen una gran cantidad de grupos que sí son polares y son solubles en el agua. Entonces, en el caso de esta que tenemos aquí, podemos poner la albúmina, podemos poner la quimiotripsina, ya la vamos a ver más adelante, que es una de las enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos. En el caso de las fibrosas, tenemos el colágeno, que ya lo vamos a ver más adelante también, y la alfa-queratina. Son ejemplos de fibrosas. Ahora, por su función biológica tenemos de varios tipos. Las fibrosas generalmente son proteínas contráctiles porque vienen a dar resistencia, vienen a dar soporte a la estructura. Y tenemos proteínas estructurales, que las proteínas estructurales es una... Vale, vamos a darle vuelta a esto. Qué bueno que me di cuenta. Vale, no. Las proteínas que son completamente fibrosas son las estructurales y las proteínas contráctiles tienen una mezcla entre proteínas fibrosas y proteínas globulares. Tienen las dos presentes. Ahora, estas que ven de aquí abajo generalmente tienen una estructura globular, enzimas, hormonas, proteínas de defensa, proteínas de reserva y proteínas transportadoras, y esto es debido al medio en el cual se desempeñan, que casi siempre, por lo menos las enzimas, hay muchos procesos, muchas reacciones que se realizan en un medio acuoso, entonces tienen que ser solubles y por tanto globulares. Ahora, las proteínas estructurales, que son las que dan soporte y que dan resistencia a fuerzas de tensión,
sí pueden ser totalmente insolubles y son fibrosas. Y las proteínas contráctiles, que en este caso solo vamos a ver dos, la actina y la miosina, tienen las dos formas, tanto una parte fibrosa como una parte globular. ¿Vamos bien hasta acá? Dígame, Ismael. Buenos días, ingeniera. ¿Verdad que estas dos proteínas, la actina y la miosina, son las que conforman nuestros músculos? Sí, sí. Todo comienza con un entramado de esas dos proteínas y ya después tenemos macromoléculas en donde la base es la miosina y la actina, pero sí ya es algo un poco más complejo. Vale, entonces aquí tenemos ejemplos de los grupos prostéticos de las proteínas conjugadas que se veían antes. Tenemos lipoproteína cuando su grupo prostético es un lípido. Tenemos glucoproteína cuando tiene glúcidos. Los glúcidos son los carbohidratos. Y aparte de las inmunoglobulinas, también hay otras proteínas que necesitan la unión a carbohidratos. Una de ellas es el colágeno, ya lo vamos a ver más adelante, que necesita unirse a dos carbohidratos específicos. Tenemos fosfoproteínas, tenemos hemoproteínas, que en ese caso la más común es la hemoglobina. Tenemos flavoproteínas como el núcleo, son los nucleótidos de flavina. Este succinato deshidrogenasa la vamos a ver más adelante en el ciclo de Krebs. Y tenemos metaloproteínas. Digan, Hermes. Ingeniera, buenos días. ¿Me podría decir en qué es los nucleótidos de flavina? Los nucleótidos de flavina viene a partir de los ácidos nucleicos. Entonces, esta también es una clase que vamos a ver más adelante, si tienen una clase específica para ver cómo es la formación de los ácidos nucleicos. Ahorita tenemos que ver cuáles son los grupos prostéticos y ver de que hay muchas proteínas que necesitan de varios tipos. Excelente, muchas gracias. No hay problema. Vale, entonces vamos a comenzar con la primera proteína. Entonces nosotros vamos a hacer un estudio estructural de esa proteína. Es decir, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, si es que tiene. Y vamos a ver en dónde lo podemos encontrar, cuáles son las partes de nuestro cuerpo que la necesitan. Entonces, el colágeno es una proteína fibrosa, es decir, que tiene un comportamiento de hebra, de línea recta, podríamos decirlo así. Su función, ¿cuál es su función? Va a dar soporte y va a dar resistencia mecánica al tejido conectivo. Entonces, eso está en nuestra piel, es una de las partes en donde más comúnmente se escucha que está el colágeno, pero está en muchas otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo tenemos en nuestros huesos, lo tenemos en los cartílagos, lo tenemos en los tendones, lo tenemos en parte de los pulmones, en el hígado y en las arterias. Entonces, su función de resistir a los esfuerzos mecánicos es la que le da su característica especial, que es una de las más importantes, que es dar soporte. ¿A dónde se va a sintetizar el colágeno? Sí, se sintetiza en los fibroblastos del tejido conectivo y lo vamos a encontrar en la matriz extracelular. Por ejemplo, en nuestra piel nosotros tenemos unas células que se llaman fibroblastos. Entonces se crean dentro de esa célula y salen a lo que es la parte extracelular y es lo que nosotros tenemos como resistencia, por ejemplo, cuando alguien tiene una herida o realiza algún tipo de esfuerzo en donde se estire la piel, es parte del colágeno soportar ese esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el colágeno constituye el 6% del peso que nosotros tenemos en el cuerpo
y del 25 al 30% de las proteínas, de todo el total de proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. De hecho, vamos a ver ahorita cómo es que se forma. El colágeno parte desde una cadena alfa. Es otro tipo de estructura secundaria muy diferente a la que nosotros hemos visto anteriormente, que son las más comunes, la hélice alfa y la hoja plegada beta. La cadena alfa se caracteriza porque tiene una repetición de 3 aminoácidos. Hay más, pero la repetición de estos 3 aminoácidos en conjunto es una de las más abundantes, que es glicina, prolina e hidroxiprolina. ¿Sí? Hay otros aminoácidos que también están dentro de esa cadena, que pueden ser la alanina y la 5-hidroxilicina, y quizás hay algo otros más en menor proporción, pero el tripéptido, la repetición del tripéptido más importante, glicina, prolina y la hidroxiprolina, que aquí está con su abreviación de 3 letras. En sí, la cadena se parece mucho a una hélice, solo que va en sentido contrario. La hélice alfa va a ir hacia la derecha, pero la cadena alfa sí gira hacia la izquierda. Y ese giro lo proporciona la hidroxiprolina y la prolina. Hay unas configuraciones que puede establecer la prolina. En este caso es que uno de sus carbonos vaya hacia arriba, y en el caso de la hidroxiprolina es que que es su grupo hidroxilo, jale ese carbono hacia abajo, y esa forma en la que está dispuesto esos 2 aminoácidos es la que le permite girar hacia la izquierda y no hacia la derecha. Y el espacio que dejan esos 2 aminoácidos es bien pequeño, por lo tanto el único aminoácido que puede existir entre ellos es la glicina. Sí, es bien reducido, y la glicina, como es el aminoácido más chiquito porque no tiene un grupo R como tal, sino un átomo de hidrógeno, un segundo átomo de hidrógeno, entonces queda perfecto en ese huequito que dejan estos 2 aminoácidos. Entonces tenemos la estructura de la cadena alfa con una representación de cómo va la hidroxiprolina, la prolina y cómo queda la glicina, y lo tenemos también en su representación de bolitas. Recuérdense que en esta parte lo que va haciendo el eje son los enlaces peptídicos, y lo que queda hacia afuera siempre son los grupos R de los aminoácidos. Tenemos 3 residuos por vuelta, que es bien importante porque recuérdense que en la elipse alfa nosotros tenemos 3.6 residuos por vuelta, aproximadamente 4 si lo queremos redondear, pero aquí son 3 exactos. 3 exactos por vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cadena alfa? Bueno, antes, me gustaría explicarles de que la 4-hidroxiprolina y la 5-hidroxiprolina que están dentro del colágeno se forman a partir de una hidroxilación de los aminoácidos estándar, prolina y glicina. Entonces, este proceso de hidroxilarse se hace una vez que ya está formado la cadena alfa, es decir, ustedes tienen a partir desde el gen que les da la secuencia de aminoácidos que tienen que tener la cadena alfa, y ese gen saca una prolina y saca una glicina. Ya después, en su proceso de formación, es que se hidrolizan. Entonces, la enzima que hace ese proceso se llama prolil 4-hidroxilasa, para hidroxilar la prolina a 4-hidroxiprolina. Y la que hidroxila a la lisina se llama lisil-hidroxilasa. Todas estas hidroxilaciones, que son muy importantes, vienen a partir de la utilización del ácido ascórbico, vitamina C, que lo utilizan como cofactor. Entonces, la historia comienza así. Está la prolina, hidroxilasa y la lisil-hidroxilasa, que necesitan de hierro. Son enzimas que tienen hierro. Y cuando ellas hidrolizan, es decir, cuando ya ponen su grupo hidroxilo donde tiene que ir,
su grupo hierro, que tiene que estar ferroso, se convierte a férrico, que es lo que nosotros tenemos acá. Una vez se convierte en férrico, se inactiva, ya no puede seguir haciendo el proceso. Entonces viene la vitamina C, que funciona como un antioxidante, pierde uno de sus hidrógenos y forma uno de sus protones y dona un electrón también, porque si no, no es posible pasar de férrico a ferroso, y restablece la función de estas dos enzimas para seguir hidroxilando. Por eso es que en la bibliografía van a ver un artículo en donde se les menciona que hubo un tiempo en donde las personas se morían porque no tenían esta proteína que les diera un soporte a la resistencia mecánica, y comenzaban a caerse de los dientes, comenzaban a hacérsele un montón de problemas en la piel y en demás estructuras que necesitan del colágeno, y todo a partir de que no podrían hidroxilar los aminoácidos que están dentro de la cadena alfa. Entonces, ahora que ya establecimos la importancia de la vitamina C para el colágeno, tenemos las tres cadenas alfa que ya están hidroxiladas. Entonces, estas tres cadenas alfa, antes de poder continuar, necesitan también unirse a carbohidratos. Entonces, aquí tenemos el proceso. Vamos a movernos aquí. Vale. Entonces, primero se hidrolizan y después de hidrolizarse se tienen que unir a los carbohidratos. Quien se une a los carbohidratos es la 5-hidroxilicina. Solo ella tiene la capacidad de poder unirse, y lo hace a partir de su grupo, vamos a hacer más chiquito, su grupo hidroxilo. Sí, aquí está el oxígeno del grupo hidroxilo, que ya perdió su hidrógeno y se ha unido a una galactosa, y esto va en orden. Primero se une a la galactosa y después la galactosa, por un enlace glicosídico o glicosídico, se une a la glucosa. Eso ya lo vimos en la parte de los carbohidratos, de cómo se une un carbohidrato con otro. Vale. Entonces, una vez la cadena alfa, esta vez ya tiene hidroxilada la lisina, ya tiene hidroxilada la prolina y ya le puso carbohidratos a la 5-hidroxilicina, los dos que necesita, o uno, porque a veces depende, lo que hace es que se enrolla como una trencita, como enrollando una cuerda, si ustedes quieren, también. Entonces, como la cadena alfa es levógira, se va a enrollar en sentido de Stroher. Es decir, si gira a la derecha, cuando se vaya a enrollar con las otras tres, va a girar hacia la derecha. Se lo voy a repetir porque siento que lo dije al revés. Va, no. Si esta que está girando a la izquierda, cuando está solita, gira a la izquierda. Entonces, cuando se une, gira hacia la derecha para unirse. Entonces, aquí tenemos que dice A1, A2 y A1. Esto de aquí viene a representarme diferentes tipos de cadena alfa. Esta parte de aquí, que es donde se están formando las cadenas, y ahí tenemos los genes haciendo su trabajo. Hay diferentes tipos de genes para múltiples cadenas alfa, y nosotros tenemos más de 20 tipos de colágeno. Y la diferencia entre cada uno de esos tipos de colágeno viene a partir de qué gen me hizo qué cadena. Lo que sí siempre pasa es que se tienen que hidrolizar, se tiene que unir a un carbohidrato, y que se tienen que unir esas tres cadenas que giran a la izquierda girándose a la derecha. Eso sucede. Entonces, esta molécula, que nosotros ya son tres cadenas alfa entrelazadas entre sí, se llama procolágeno. Y el procolágeno tiene estas partes de acá, ¿sí? Que no son parte, sí son parte de la estructura, pero que es como una seguridad que tiene. Una vez sale del fibroblasto y entra a la matriz extracelular, esa parte se pierde.
y tenemos la estructura que se llama tropocolágeno. El tropocolágeno, si bien es lo mismo, pero sin las partes que lo tienen seguro, tiene la capacidad de unirse con otro tropocolágeno, que es lo que nosotros tenemos aquí, una estructura tras otra, que es lo que está acá. Y tenemos muchos tipos de fuerzas intermoleculares, bastantes, puentes de hidrógeno, interacciones por fuerzas de Van der Waals, por London, y todas ellas son débiles. Entonces, el colágeno necesita de enlaces covalentes para poder hacer su función, y estos enlaces covalentes se dan en dos tipos. Hay enlaces covalentes dentro del tropocolágeno, de una cadena a la otra, y hay enlaces covalentes entre tropocolágenos. Ya no lo puedo hacer más grande, pero así está. Entre tropocolágenos y dentro de las tres cadenas que lo conforman. Y ya de ahí, cuando son varias las cadenas de tropocolágeno que se necesitan para hacer una fibra de colágeno, y después todas las fibras de colágeno se unen para hacer otra macromolécula aún más grande, y así continúa su asociación. Pero nos vamos a quedar nosotros en la parte estructural antes de formar las macromoléculas. Vale, entonces aquí está donde yo les comentaba que hay un enlace covalente que está dentro del tropocolágeno y que se da entre cadenas alfa. De ese hay tres tipos. Está este que se llama enlace cruzado aldólico. Está este que se llama deshidrohidroxilicil norleucina. Y está este que se llama un enlace entrecruzado de piridolidina. De este de acá. Vale. Entonces, este que tenemos acá sucede entre cadenas de tropocolágeno. Y estos dos que tenemos acá sucede dentro de la cadena del tropocolágeno. Entonces, también tenemos los puentes de hidrógeno, que esos nunca pueden faltar y que también estabilizan la estructura. Dígame, Wendy. ¿Podría volver a repetir eso, licenciada, por favor? Sí, está bien. Vale, entonces tenemos el enlace cruzado de piridolina, es entre cadenas de tropocolágeno. Y este enlace cruzado aldólico y este enlace de deshidrohidroxilicil norleucina es entre las cadenas alfa que forman a un tropocolágeno. Entonces, el nombre se oye bien largo, la estructura se ve algo compleja, pero en realidad es bien fácil. Miren, este de aquí son lisinas. Son dos leucinas, que se han unido, solo que en esta parte de acá, una de ellas pierde su grupo amino terminal. Ustedes recuérdense que la leucina tiene un segundo grupo amino en la cadena R, y es una de las razones por las cuales se considera un aminoácido básico. Entonces lo pierde y se forma en un aldehído. Y ya una vez se forma un aldehído, se une con la otra lisina. Y esta parte de acá también son residuos de lisina, solo que solo esta se convirtió en aldehído porque perdió su grupo amino, su segundo grupo amino, y esta de aquí quedó normal, solo que esta es una hidroxilisina y no una lisina normal, ya está hidroxilada. Entonces, ¿usted tiene que aprender esto? No. O sea, no me refiero a la estructura y tampoco al nombre porque está muy largo, pero sí tienen que entender que hay enlaces covalentes que son los responsables
de que el colágeno tenga su función de dar soporte, porque los puentes de hidrógeno, las fuerzas de dispersión, los dipolo-dipolo y todo lo demás no son suficientes para realizar el trabajo. Vale. Entonces, como yo les venía diciendo que existen múltiples tipos de colágeno, nosotros tenemos aquí una tablita. Entonces, uno de los tipos que tenemos en mayor abundancia es el colágeno tipo 1. Lo podemos encontrar en una variedad de los tejidos que nosotros tenemos y se compone de dos cadenas diferentes. Aquí en la composición nos están estableciendo de qué cadenas forma parte. No nos establecen cuál es el gen, pero sí nos dice que hay un gen que me da dos cadenas. O sea, yo tengo dos cadenas iguales. Y la tercera cadena alfa ya me la hace un gen diferente que se llama A2. O sea, dos iguales y una diferente. Ahora, el colágeno tipo 2, aquí me está diciendo que las tres cadenas que porta las da el mismo gen, es decir, tienen la misma secuencia de aminoácidos. Estas no, aquí tenemos dos cadenas que tienen la misma secuencia de aminoácidos, pero esta que se llama A2 va a diferir en algo. Quizás no tiene alanina, quizás tiene valina en lugar de eso no está muy claro todavía. Pero sí son diferentes en su secuencia y eso les da propiedades diferentes. Por ejemplo, el colágeno tipo 1, tipo 2 y tipo 3 van a tener una estructura como esta, que forma cadenas, fibras. En cambio, el colágeno tipo 4 lo que hace es formar redes. Entonces, dependiendo de la estructura que tenga, así ustedes pueden ver que está en lugares diferentes. Por ejemplo, el tipo 4 dice en todas las membranas basales, pero el tipo 2 dice cartílago. El tipo 3 dice la piel. Hay varios lugares en donde se pueden encontrar, pero la secuencia de aminoácidos determina la estructura que va a tomar esa proteína. Si vamos bien, no vamos bien. A ver, ¿qué entendieron del colágeno? Bueno, en caso de que no se logre terminar, porque ya son las 7:38, la siguiente, lo que resta, lo grabaría. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la elastina. Vaya, la elastina es otra estructura muy importante que trabaja en conjunto con el colágeno. Entonces, si el colágeno me viene a resistir esfuerzos, la elastina me da la parte flexible. Sí, porque el colágeno es casi como un cable fuerte. En cambio, la elastina nos permite expandirse y volver a su forma original. Y volver a su forma original. Vale, entonces es una proteína fibrosa, es decir, que es insoluble y que tiene la forma de hebra. Nos dice de que es abundante en la matriz extracelular, sí, esa es una de las razones por las cuales trabaja en conjunto con el colágeno para hacer la doble función, no, perdón, la función entre los dos. A diferencia del colágeno, la elastina no tiene 5-hidroxilicina, que es una de las cosas más importantes en el colágeno. Si ustedes vieron, los enlaces entre cruzados covalentes se dan a partir de la 5-hidroxilicina, no de la 4-hidroxiprolina. Entonces, la elastina no lo tiene, no hay. Y tiene muy poquito de la 4-hidroxilicina, casi nada. Lo que sí abunda son los aminoácidos apolares, que es una de las razones por la cual tiene una estructura fibrosa, abundante en aminoácidos apolares. Tiene glicina y tiene prolina.
Y tenemos aquí un porcentaje de cuánto es la elastina que nosotros tenemos dependiendo del tejido o del órgano del que estemos hablando, pero estos son porcentajes. Pueden variar dependiendo de la bibliografía, así que por ahorita nos vamos a quedar con proporciones quizás, sabiendo de que una de las partes que más tiene elastina son las venas, la aorta, que es muy importante que tenga esa flexibilidad. Entonces, la elastina tiene una estructura muy similar a el colágeno en el sentido de que comenzamos con una protoelastina. La protoelastina, que es la primera que se forma, es soluble, pero se une con otro tipo de estructura de otra macromolécula, que esa no la vamos a ver aquí, que se llama microfibrilla. Se une a la tropoelastina y forma la elastina, que es insoluble, pero ya es con la unión con la otra macromolécula con la cual trabaja. Pero en un inicio la tropoelastina es soluble. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cada uno de estos colochitos de aquí es una hebra. Y la elastina, por la composición de aminoácidos que tiene, a mí me está generando dos estructuras secundarias diferentes. Una son los giros beta, porque tenemos la presencia de glicina, valina, prolina y glicina. O sea, esta secuencia, así como está en ese orden, se repite un montón. Y eso es lo que me genera el giro beta. Como hay varias de estas secuencias, entonces la estructura tiene un montón de esos giros que se van a agrupar. Se agrupan helicoidalmente para formar espirales beta. Es que esto que ustedes están viendo, esta formación de colochos, que es muy diferente a lo que hace la hélice alfa, a lo que hace la cadena alfa. Entonces es diferente. Son unos colochos un poquito más desordenados y eso es lo que se le ha llamado espiral beta, que proviene a partir de que ahí existen giros beta. Entonces también me dice que hay otra secuencia que es así como está, primero una lisina, dos alaninas y una lisina, que le forman pequeñas hélices alfa. O sea, entre todos esos giros beta, hay una pequeña parte que es una hélice alfa por el tipo de secuencia que tiene. Entonces, también aquí tenemos fuerzas intermoleculares débiles que no aportan a la función mayor de la elastina. ¿Son importantes? Claro que sí, tienen que estar ahí, por supuesto, pero necesitan de enlaces covalentes que las estén uniendo. También se llaman cruzados, también son enlaces entrecruzados. Solo que va a ser entre las tropoelastinas y se forman entre lisinas. Si ustedes ven aquí, la lisina es una de las partes que proporciona este tipo de enlaces, solo que en el colágeno está hidroxilada y aquí no. Cuando nosotros estamos relajados, entonces la elastina tiene esta estructura de acá, que es compacta, en donde se pueden ver todos los espirales que tiene. Pero cuando nosotros aplicamos tensión, se estira. Y ese estiramiento lo soporta a partir de un enlace que se llama desmosina. Ese sí es bien importante, ese sí aprendas. Desmosina. Vale, entonces, así como nosotros hacemos esfuerzo, que tenemos tensión, cuando cortamos esa tensión vuelve a su posición original, cosa que no es posible en el colágeno. El colágeno no se estira, no es esa su función. Y la elastina sí. Ahora, este enlace de desmosina que nosotros hemos visto es el siguiente. Tenemos 4 tropoelastinas. Esta es una. Bueno, no. Pongamos 2 tropoelastinas para hacerlo bien. 2 tropoelastinas. Y aquí tenemos la secuencia de aminoácidos, que es la que me hace que una hélice alfa
Y aquí también tenemos esa secuencia de aminoácidos. Quizás aquí está más lejos porque tiene otra lámina aquí de por medio. Entonces, la desmosina se forma de la siguiente manera. Tenemos 4 lisinas. Esta, 2 de arriba y 2 de abajo. Primero pasa por un proceso en donde se pierde este segundo grupo amino. Entonces lo pierden las 3, perdón, una lo conserva. Y al momento de perderlo, que lo hacen mediante esta enzima que se llama lisiloxidasa, lo convierte en un aldehído. Entonces, aquí tenemos las 3 que convirtió en un aldehído. Un aldehído, excepto esta, la de arriba. Vamos a marcar esta, la de abajo. El punto es que agarra 3. Agarra 3 y esa forma en aldehído y una se mantiene igual. Entonces, estas se unen entre sí para formar un tipo de estructura que tiene un anillo en el centro, que es lo que está aquí abajo. Aquí. Y forma 2 tipos. Esta es lo que es la desmosina y esta que es la isodesmosina. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Ahorita nos vamos a concentrar en el hecho de que esas 4 lisinas se unen para formar el enlace entrecruzado, que es el que permite la función a la elastina. Y se llama desmosina. Hay otro enlace, pero es entre 2 tropolastinas que también brindan cohesión y se llama lisonorleucina. ¿Qué se dice? Norleucina es cuando se pierde una parte del aminoácido como tal, pues sigue siendo leucina, pero sin esa parte que perdió, igual que la de acá. O sea, cuando pierde su amino secundario, también se convierte en otra estructura que viene a partir de la lisina, entonces por eso le ponen otro nombre. De los dos, el más importante es este, el de la desmosina. Si vamos bien. Vale, entonces continuamos con la alfa-queratina. La alfa-queratina nosotros la vamos a encontrar en 3 partes: en el pelo, en las uñas y en nuestra piel. Entonces, también es una proteína fibrosa, también soporta esfuerzos mecánicos como toda proteína fibrosa, y lo que hace es que da protección a agentes externos. A diferencia del colágeno, la alfa-queratina está como protección en nuestra piel. Nosotros tenemos estas células que se van formando y conforme van creciendo, al final solo quedan llenas de alfa-queratina y es la primera capa que nosotros tenemos en nuestra piel, la dermis. Y sirve para protegernos de virus, de bacterias y de cualquier agente externo. Entonces, primero tiene que pasar por esa parte de nuestra piel que está formada por únicamente alfa-queratina. Se considera que en ese momento, cuando la célula ya solo tenga alfa-queratina, ya está muerta. Igual como se dice de las uñas, que dicen que son células muertas, entonces es porque ya están llenas de alfa-queratina y ya perdieron su núcleo y la función que tenían desde un principio para poder especializarse y cumplir con el factor de protección. ¿Cómo se va a formar una alfa-queratina? La alfa-queratina se forma a partir de hélices alfa, esa es su unidad fundamental. Esa hélice alfa, como ya sabemos que gira a la derecha, ¿cómo se va a unir? Se va a unir girando a la izquierda y forma una superhélice levógira porque gira a la izquierda, y a diferencia del colágeno, aquí solo necesitamos 2.
2 hélices alfa. El colágeno necesita 3 cadenas alfa y son cosas diferentes. Se unen y ya después se unen otras 2, es decir, vamos formando una cadena de asociación. Primero se unen 2 hélices alfa, eso se llama superhélice, después se unen 2 superhélices y formamos un protofilamento, después se unen 4 protofilamentos y hacen una protofibrilla y así sucesivamente. Es largo el proceso para formar lo que es una hebra de cabello. Dígame, Ismael. Tenía la duda, levógira quiere decir que gira en sentido antihorario para la izquierda. Sí, destro gira a derecha y luego gira a izquierda. Ajá, entonces mi duda era si la hélice alfa sabemos que gira hacia la derecha, porque al unirse 2 terminan girando para la izquierda. ¿Es por lo mismo que venía explicando del colágeno o sería algo distinto? No, es igual al momento de mezclarse las 2, de entrelazarse y hacer su trencita, giran hacia la derecha para poder hacerlo. Ah, es cierto, menciona que giraban en sentido contrario cuando se hacen con las trencitas, en verdad. Ajá, así es. Lick, Entonces, siguiendo con eso, no podríamos decir que cuando se unen las 2 hélices alfa, una gira a la izquierda y la otra a la derecha para unirse, porque, bueno, es lo que puedo ver del dibujo, del segundo dibujo, de la superhélice levógira. pues fíjese que yo veo el sentido que le acaba de poner, pero fíjese que creo que es una de esas magias del cuerpo. Así como solo nosotros aceptamos aminoácidos L-alfa y no D. Ha de tener que ver con la especificidad que tienen las enzimas y las proteínas para poder hacer su función. Pero sí veo su lógica. O sea, una trencita tendría que hacerse en los 2 sentidos. Pero giran hacia la izquierda, ahí sí le quedé mal con una explicación un poco más científica que eso. Bueno, está bien, Lick, gracias. Vale, entonces nosotros tenemos, esta básicamente es toda la estructura, pero hay que acordarse que necesitamos de enlaces covalentes y necesitamos de interacciones intermoleculares para que se pueda dar. Las interacciones intermoleculares débiles que se establecen, pues son las mismas puentes de hidrógeno, dispersión de London, fuerzas de Van der Waals, pero el enlace covalente que va a hacer que la queratina haga su función son los puentes disulfuro. Entonces, esto ya lo hemos visto con anterioridad, me parece que fue cuando estábamos viendo la oxidación y la reducción de los puentes disulfuro. Entonces, los puentes disulfuro le dan a la queratina su forma permanente. Si ustedes quisiesen, que es el caso de un tipo de artículo que se les dio en el ciclo pasado, que se les decía que si querían hacer una forma diferente con su cabello, lo que tenían que hacer era romper estos puentes disulfuro, si era permanente. Pero las interacciones que le dan, perdón, esa no, pero de abajo, es esta. Pero las interacciones que le dan su forma por momentos son los puentes de hidrógeno. Entonces, por eso es que nosotros cuando nos bañamos vemos que el cabello se comporta diferente cuando está seco, y es porque se puede momentáneamente modificar la estructura si se rompen los puentes de hidrógeno, porque al final pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces se rompen lo que se establecen entre cada estructura
y se forman en su lugar con el agua. Ya cuando se seca, como no está el agua, regresan a su posición original. En el caso de romper los puentes disulfuro ya es diferente porque son enlaces covalentes. Y ahí ya, si una vez hicieron el paso del lado permanente o del lisado permanente, ya solo queda cortarse, porque ya rompieron los enlaces disulfuro. La otra parte es la albúmina. Ya estamos hablando de proteínas globulares y en esta nosotros vemos la estructura en donde tenemos una prevalencia de hélices alfa. Solo tenemos hélices alfa y hay otras secciones que son asas o giros, pero en lo más predominante de la estructura son hélices alfa. También hay que recordar que en la clase de la presión osmótica yo les estaba diciendo que la albúmina es una de las proteínas que tenemos más abundante en nuestra sangre y que también tiene la función de jalar agua. Y es por eso que representa el 80% de la presión osmótica. Jala agua hacia el interior de los capilares. Tenemos la parte en donde se sintetiza, que tiene el hígado y es muy importante. Y también tenemos unas características como por ejemplo su punto isoeléctrico, que es 4.8, que tiene un carácter ácido, es decir, que tiene la capacidad de donar iones de hidrógeno, que está cargada negativamente en nuestra sangre. Muchas de las proteínas que tenemos en nuestra sangre tienen carga negativa. De hecho, en la clase al agua se les estaba mencionando que había un buffer de proteínas, y es por eso, porque pueden donar sus iones de hidrógeno y quedarse cargadas negativamente. También tenemos el contenido, el mayor contenido de aminoácidos que está ahí son aspartico, glutámico, lisina y arginina, por supuesto, porque tiene que tener los aminoácidos que son capaces de donar iones de hidrógeno o de aceptar iones de hidrógeno, tanto los ácidos como los básicos. Y también nos dice que bajo el triptófano, pero ya vamos a ver que la albúmina, en la siguiente lámina, tiene un único triptófano en toda su estructura. Y es bajo en metionina porque lo que más tiene en abundancia es la cisteína. Entonces, vamos a ver el siguiente dato en esta laminita de acá. La albúmina tiene 35 cisteínas y 34 de ellas forman puentes disulfuro. O sea que tenemos 14 puentes, 17 puentes disulfuro. Tenemos 17 fuentes disulfuro por las 34 cisteínas. Y hay una única cisteína libre que su función es unirse al glutatión. Esta es la única cisteína libre y esa es su función. Entonces, la albúmina es una de las mayores proteínas de transporte que tenemos. Ella puede transportar, ¿qué no puede transportar? Transporta iones, transporta el ion cobre, transporta el ion níquel, calcio, zinc, magnesio, cobalto. Y todos estos iones los transporta con esta parte que es el amino terminal. Como sabemos que es el amino terminal, por convención, siempre a la derecha está el amino terminal. Y siempre tenemos el amino terminal. Y aquí siempre se nos representa el carbono terminal, carboxílico terminal. Entonces, la albúmina se divide en 3 dominios. Cada uno de esos dominios tiene sus bucles. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender por bucles? Es como estas partes de aquí en donde se ve que la cadena gira, porque la albúmina es una sola cadena polipeptídica. Entonces no tiene estructura cuaternaria, sino que llega hasta la estructura terciaria, a diferencia de todas las que hemos visto antes, que claramente tienen una estructura cuaternaria, esta no. Entonces, las partes en donde gira la estructura y cambia de sentido son lo que nosotros conocemos como bucles. Y son bien importantes. Cada dominio tiene 3 bucles. Tenemos en total 9. Además de transportar iones, como les decía en la primera lámina, también pueden transportar ácidos grasos. Se dice que puede transportar hasta 4 ácidos
grasos que se unen con ella por medio de interacciones hidrofóbicas. Pueden transportar bilirrubina, perdón. La albúmina puede transportar bilirrubina. Ya estoy grabando. Y como tienen un único triptófano, puede la albúmina agarrar un triptófano que esté solito, no lo hace parte de su estructura, sino que es como un carrito, lo lleva hasta el cerebro. También puede tomar tirosina, es un medio de transporte, es el busito que nosotros tenemos dentro de la sangre y nos dice, esto es lo que puedo llevar, y lo lleva a las diferentes secciones que se van a utilizar. Es como la hemoglobina, pero no lleva oxígeno, sino que llega a diferentes tipos de moléculas. ¿Sí estamos bien? Estamos bien. Vale, entonces, ¿tienen clase ahorita? ¿Ya tienen anatomía? No, ¿verdad? No, Liz. ¿Seguros? No. Entonces, yo creo que en media hora termino. Yo digo, no es cierto, quizás en menos. Ya vamos a ver. Vale, entonces tenemos las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Las inmunoglobulinas son parte de nuestro sistema inmune y nosotros tenemos dos partes importantes del sistema inmune, que son el sistema inmunicelular y el sistema inmune humoral. El sistema inmune celular está compuesto por macrófagos y por linfocitos T, que son las células que salen de nuestro cuerpo y dicen, vamos a atacar a células de nuestro propio cuerpo que ya han sido infectadas, es decir, llega un virus o una bacteria y afectó a esa célula, viene el macrófago o el linfocito T y la elimina. A células cancerosas, que son células que ya perdieron la capacidad de su reloj natural, también las eliminan. A los tejidos ajenos, que por alguna razón, alguna herida, hayamos terminado en la sangre con partes que no nos corresponden, también las eliminan. Y a ciertos parásitos, no a todos. Entonces aquí esta parte de ciertos parásitos lo vamos a dejar en general. En cambio, el sistema inmune humoral utiliza proteínas inmunoglobulinas IG. Esta parte ya lo vieron en biología, yo me acuerdo que hicieron un laboratorio de eso. Entonces, el sistema inmune, ¿a qué va? Va por proteínas externas, que son toxinas, va por virus y por bacterias externas, entre otras cositas, pero estas son las más generales. Entonces, la inmunoglobulina, que ataca estas cosas, está generada por los linfocitos B, que son un tipo especializado del glóbulo blanco. Y los linfocitos les generan 5 tipos de inmunoglobulinas diferentes. Tenemos IgD, IgM, IgG, IgA e IgE. La más abundante de todas es la IgG, pero nosotros aquí lo hemos puesto por orden de protección. La primera inmunoglobulina que está en nuestro cuerpo antes de que suceda la infección es la IgD y la IgM. Entonces, esas son como las primeras líneas de defensa que tiene el cuerpo, sobre todo la IgD. La IgG es la segunda línea de respuesta. Es decir, no me está funcionando muy bien la primera, necesitamos el refuerzo y va la IgG. Ya la siguiente son la IgA y la IgE, que ya son específicas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un cuadrito en donde dice para cuáles son la especificidad de cada una de las inmunoglobulinas. Entonces hay unas que son específicas para proteger las mucosas y hay otras que son específicas dependiendo de la parte del cuerpo en donde vayan a estar.
Dígame, espérame, Eduardo. Ingeniera, buenos días. Una consulta. ¿Se llaman así o esa es la abreviatura? Excelente pregunta. Esa es una abreviatura, pero sí, van por letras. Se llama inmunoglobulina D, inmunoglobulina. Sí, es la abreviatura, pero sí se diferencia por letras. Dígame, Daniel. Yo quisiera abonar un pedacito. Yo recuerdo en una lectura haber visto respecto a las inmunoglobulinas. Es que el nombre que tienen es por griego. Entonces, la A de alfa, la E de epsilon, la G de gamma, la D de delta y la M de, creo que, no me recuerdo si era de mu. Ya le entendí. Sí, hay una parte en donde especifica cuáles son. Sí, está en Leninger. Sí. Tiene toda la razón. Ay, qué buena aporte. Muchas gracias. Vaya, entonces, estas inmunoglobulinas lo que hacen para protegernos de todas las toxinas, de los virus y las bacterias, es que tienen un sitio de unión a antígeno en el cual se unen por fuerzas intermoleculares, es decir, son débiles, pero les permiten mantenerlas dentro de su estructura hasta que se vayan a eliminar. Entonces tenemos la estructura. Comencemos con la parte de la inmunoglobulinas G. La IgG. Esta es la IgG. Las otras tienen estructuras diferentes y esta es como la más abundante. En esta es la que nosotros nos vamos a concentrar. Hay dos regiones. Está esta que se llama FC, que se llama así porque si ustedes cortan esta parte, aquí nos dan dos tipos de enzimas que pueden hacer ese corte. Una es la pepsina, que la tenemos en el estómago, y la otra es la papaína, que está presente en la papaya. Puede cortarlo y esta parte, al estar solita, cristaliza. Entonces, por eso se llama FC. Y la FA se llama por sus siglas en inglés, que es la parte que se puede unir al antígeno. Por eso se llama FA. Y tenemos dos FA, tenemos dos bracitos que hacen este proceso. La parte, tanto la cristalina como la que se une al antígeno, está compuesta de regiones que son fijas y de regiones que son variables. Hay cadenas pesadas y hay cadenas ligeras. En las cadenas pesadas, así como su nombre se dice, pues también es la parte que contiene una mayor cantidad de aminoácidos. La parte que cristaliza está compuesta por cadenas pesadas. Y tenemos también en la parte que se une al antígeno la combinación de cadenas pesadas con cadenas ligeras. Dentro de... Dentro de esta parte de las cadenas pesadas y ligeras tenemos secciones que pueden variar, secciones variables, que son estas de acá. Esta es la sección variable de la cadena pesada y esta es la sección variable de la cadena ligera. Y lo mismo pasa de este lado, solo que no lo han puesto, pero es exactamente igual. Hay un montón de inmunoglobulinas tipo G, y la diferencia hay en esa región variable. Pueden tener diferentes tipos de secuencia de aminoácidos justo en esa región, pero las otras que son partes fijas
son iguales en todas las inmunoglobulinas tipo G. Eso, lo único que cambia es esa parte variable. Y cambia con respecto a las funciones que puede ejercer. Por ejemplo, si mi antígeno, si lo que se tiene que unir ahí es una proteína, digamos, polar, pues, mi parte variable tiene que tener aminoácidos polares que también se puedan unir a ella, que puedan formar puentes de hidrógeno, que puedan formar dipolo-dipolo, que puedan cualquier cosa, pero del mismo tipo. Si lo que quieren hacer, la partícula, la molécula que se quiere unir ahí, es hidrofóbica, así que tiene aminoácidos apolares, entonces la parte variable va a tener aminoácidos apolares también para poder hacer esa unión al antígeno. Entonces es parte de la afinidad que tengan, porque no establecen enlaces covalentes, sino que son esfuerzos intermoleculares para marcar a esa molécula. Y parte de ese proceso se logra a partir de la estructura que estabiliza toda la inmunoglobulina, que son los puentes disulfuro. Si ustedes ven, tenemos 2, 4, 6, solo 8 partes, 8 puentes disulfuro en la parte que cristaliza, que es común en todas las inmunoglobulinas G, y tenemos aquí otros 8 y otros 8 de este lado, que son los que mantienen la estructura, y la parte de aquí de bisagras, que es bien importante porque es lo que permite que se abren y se cierren los bracitos, le da más rango de acción a la inmunoglobulina, le da lo que es la flexibilidad, y de hecho tenemos aquí la estructura secundaria que más está presente dentro de esta proteína, y son las hojas plegadas beta. Está llenísima, esa es tu estructura secundaria predominante, hojas plegadas beta. Ya lo que vemos aquí podrían ser giros o asas. También existe dentro de una proteína partes que no necesariamente necesitan una estructura y se llaman intrínsecamente desordenadas, pero son pequeñas regiones en donde solo son una cadena de aminoácidos que se han plegado entre sí, pero que no tienen un nombre como tal. Vale. Ya tenemos 2 dominios importantes que ya lo vimos, que son las cadenas lineares, y 4 dominios que son las cadenas pesadas, es decir, cumplen una función diferente. Hay algo que me gustaría mencionarme, y es que aquí en este pedacito, que está medio amarillo, ahí tenemos la unión a carbohidratos, que es bastante importante para la función de estas inmunoglobulinas, y por tanto, como no es una proteína solo hecha de secuencias de aminoácidos y que tiene la unión hacia otro tipo de molécula, es por tanto una molécula compleja, una proteína conjugada. Aquí tenemos la parte que les mencionaba, que tenemos ciertas regiones que son variables, aminoácidos, que pueden ser diferentes dependiendo del tipo de inmunoglobulina G que se tenga. Está también aquí un poco mejor visto la parte de la unión al carbohidrato, y tenemos una representación de cómo es que atrapan a los antígenos. Cómo es que hacen la unión por medio de fuerzas intermoleculares. Dígame, Jennifer. Ya no. Bueno, está bien, me lo dice después. A ver, esta parte de la tablita solo es de que lo lean para que vean cuáles son los diferentes tipos de funciones que hacen las inmunoglobulinas, pero nosotros nos vamos a concentrar en esta, la IgG. Ya después está la otra parte de la miosina y lactina. Entonces, estas dos funcionan en conjunto para poder hacer que nuestro cuerpo funcione. Por ejemplo, si estiramos el brazo, que lo volvamos a encoger, si lo levantamos, que lo bajemos, si nos paramos y caminamos, pues esto es a partir de la miosina y lactina. Entonces,
en sí, en su conjunto, representan el 80% de la masa que nosotros tenemos dentro del músculo, de la masa proteica, y realizan la contracción y la relajación muscular. Y para eso se deslizan una sobre la otra. Aquí tenemos el movimiento. La parte verdecita de aquí arriba es la actina y la parte que está morada aquí abajo es la miosina. Aquí tenemos de este lado una miosina y aquí está otra. Tenemos secciones, por ejemplo, aquí, antes de que se cierre, tenemos una línea en donde se están uniendo las dos miosinas para hacer la contracción. Y vemos cómo se une con otro. Antes de decirle con otro, solo esta partecita de aquí se llama sarcómero. Entonces se une a otro y así sucesivamente. La estructura de las macromoléculas es la unión de una encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra. Pero nosotros vamos a enfocarnos en la miosina y en la actina, que es la parte que sucede solo dentro de un sarcómero. Esta parte de acá. Entonces la miosina tiene dos estructuras. Está esta parte de aquí que consiste en una cadena. Como vemos, es una hebra, tiene característica de ser fibrosa. Pero también tenemos dos cabezas que son globulares, que están aquí. Entonces, estas cadenas globulares son las que se unen a la actina y son las que se mueven, hacen que todo el organismo se mueva, que como veíamos en la parte de la lámina anterior. De esta parte lo más importante es ver primero de qué están compuestas. Estos de aquí son hélices alfa. Se parece mucho al superenrollamiento que hacen las alfa-queratinas. Bueno, son dos hélices alfa que se están uniendo. Y estas de acá también, pero en su lugar, forman las cabezas globulares. Las cadenas globulares son dominios bien específicos porque no solo se une a la actina, sino que para unirse a la actina también necesita hidrolizar el ATP, que es la molécula que nosotros tenemos de energía. En sí, el ATP se va a unir a una de las cabezas, a las dos. Se va a hidrolizar, es decir, va a perder un grupo fosfato, va a dejar de ser ATP y se va a convertir en ADP y va a tener un fosfato. Este fosfato solito no lo suelta, sigue dentro de la estructura, solo que ya no como ATP, sino como una molécula de ATP y en el otro lado el fosfato que acaba de hidrolizar. Llega un momento de cuando se va a unir a la actina, que es en donde suelta este fosfato y le da la energía suficiente como para poder unirse. Ya lo vamos a ver más adelante cómo pasa esa función. Pero aquí en la parte baja de la estructura es donde nosotros tenemos la unión a el ATP y en la parte de arriba de la estructura es donde se hace la unión a la otra proteína que es actina. Tenemos también dos cadenas ligeras que son estas rosaditas de aquí que lo que hacen es dar soporte y proteger, sobre todo las de abajo, protegen el sitio en donde se hace la hidrólisis del ATP y las cadenas de arriba dan también la protección y soporte a lo que es la unión a la actina. Y cuando hablo de soporte es porque nosotros tenemos aquí una parte que es fibrosa, pero como ustedes pueden ver, las cabezas tienen su correspondiente volumen y como van a estar en movimiento, necesitan soporte. Es como un cuellito chiquitito. Entonces, la que vimos allá solo es una miosina. Vemos aquí cómo se une. Esta sería, por ejemplo, esta sería una de las partecitas que nosotros vimos en la lámina anterior. Entonces, ella se une con muchísimas más
muchísimas, pero muchísimas, muchísimas más, para generar este lado de acá. Y lo mismo hace esta parte de aquí. Entonces hacen como dos conglomerados. Este es un conglomerado 1 y este es un conglomerado 2 de miosina que se han unido una con la otra. Y después todo ese conglomerado se une entre sí por medio de este que se llama disco M. Entonces en ese disco M tenemos como el pegamento que lo hace una proteína que se llama miomesina, que es el que hace la unión de esos dos conglomerados de la miosina como tal. Y tenemos una parte que se llama zona desnuda. Entonces la zona desnuda únicamente tiene la parte fibrosa de la miosina. Y ya en los extremos vamos a tener a las cabezas globulares de todas las miosinas que se han colocado en cada una de las partes. La cabeza globular, como les decía, aquí cerca del cuellito, que sería este, porque este es la parte fibrosa y esta es la parte globular. Tenemos el sitio de unión a ATP donde sucede la hidrólisis y de esta parte de acá tenemos el sitio de unión a lactina. ¿Sí? Ahora tenemos que ver a lactina para poder entender cómo pasa ese proceso. Lactina en un primer momento es una bolita. Lactina que es una bolita. Y su estructura secundaria se basa en 5 hojas plegadas beta que están rodeadas por una secuencia de hélices alfa. No especifican cuántas hélices alfa, me hubiera gustado encontrarlo, pero lo que sí tenemos claro es que son 5. Si cada uno tiene 4 dominios y cada uno de esos dominios tiene pues 5 hélices, hojas plegadas beta asociadas. Y como ustedes pueden ver, pues forma una bolita, tiene como más o menos esta estructura esférica. Cada una de ellas tiene la capacidad de unirse con otras, es decir, hay dentro de son 2 dominios generales y dentro de los dominios generales tenemos otros 2, por eso les dije que eran 4. Pero es decir, comencemos para no confundirlo con que son 2, lo partimos a la mitad y ya esa mitad se parte en otras 2 correspondientes. Uno de esos dominios es lo que se encarga de unirse una actina con la otra. Tienen pequeñas hendiduras aquí, que son las que utilizan para poder unirse una actina G con otra. Y una vez se han unido, se conoce como actina F. Entonces la actina G solo es la proteína solita. Y la actina F ya es cuando me forma el conglomerado en donde se van uniendo, también se van trenzando y me forman esta estructura de acá. Esta estructura también tiene la capacidad de unirse al ATP. También tiene la capacidad de unirse al calcio. De hecho, ya ahorita lo agregué en la otra lámina. Pero lo vamos a poner acá también, que se puede unir al calcio. Vale. Entonces aquí tenemos la molécula de ATP, que es la moneda que nosotros tenemos de energía. Se puede unir, la necesita, tanto la actina como la miosina. Necesita de esta molécula de ATP y tenemos dominios correspondientes para poder unirse entre actinas G y para poder unirse al ATP que es necesario para hacer la unión. Pero aparte de eso, hay otras 2 proteínas que están presentes. Una se llama tropiomiosina, que son estas verdes que vemos acá, y la otra se llaman troponinas, que son estas azules. Lo que vienen a hacer es cubrir el sitio activo en donde se une la miosina. La miosina se va a unir a la actina cuando nuestro cerebro manda la señal de que tenemos que hacer un movimiento. Entonces, el cerebro manda la señal y lo primero que pasa es que nosotros tenemos reservas de calcio, se abren las reservas de iones calcio e inundan
toda la estructura del sarcómero. Una vez que lo inundan, entonces los iones calcio se unen a un tipo de troponina, que en este caso son 3. Tenemos la troponina C, la I y la T. Y el calcio se une a la tipo C. Las troponinas funcionan como candado. Y lo que hacen es mantener a las tropomiosinas en el sitio de unión. Es como que pongamos un bloqueo. Pero como nuestro cerebro ya dijo que hay que moverse, entonces se quita esto, se da otra conformación, no es que dejen la estructura, sino que da otra conformación que permite que la tropomiosina salga del sitio activo en donde se tiene que unir la miosina y se una. Por ejemplo, es lo que nosotros tenemos acá. Entonces aquí no está. Pero si nosotros estuviéramos en una posición relajada en donde no estamos en movimiento, en el sitio activo tendríamos a una tropomiosina que está en su posición controlada por troponinas. Entonces, como vamos a movernos, hay una gran cantidad de iones calcio que se sueltan, que se unen a la troponina tipo C, que hace que se mueva toda esta estructura. Vamos a guardarla tantito para representar que se mueve. Y en ese momento es donde se puede unir esta cabeza de miosina. Si estamos en total relajación, nuestro cuerpo tiene un tipo de bomba que saca todo el calcio para que la troponina vuelva a su posición original de candado y lleve a la tropomiosina a su lugar y ya no se une esa cabeza de miosina. Ya no pasa el movimiento. Entonces, cuando se une, en el momento que nosotros nos vamos a mover y está unida ahí, es porque ya hemos hidrolizado el ATP. El ATP tiene que llegar a la cabeza de la miosina y convertirse en ADP y el grupo fosfato. Una vez que se libera el grupo fosfato, entonces ya se puede unir a la miosina y jalar, o sea, deslizarse una sobre la otra, que es lo que nosotros habíamos visto con anterioridad. Después, una vez que se hace este deslizamiento, se pierde el ADP y tenemos que comenzar el ciclo de nuevo. Ese ciclo que continúa si todavía hay calcio, hay iones calcio en pues, la estructura del sarcómero. Si ya no nos vamos a mover y estamos en total y absoluto reposo, se evacúa todo el calcio presente y se vuelve a la estructura inicial en donde la tropomiosina y la troponina cubren ese sitio activo. Y ya por último estaba la parte de la desnaturalización de las proteínas, que ese sí es más rápido. Nosotros sabemos que pues tenemos una estructura nativa, que ya lo hemos visto de todas las estructuras anteriores, que es diferente para cada proteína. Es la estructura natural que toma la proteína y que tiene una función que es biológicamente activa. Y la desnaturalización es romper los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno, los puentes salinos, las interacciones hidrofóbicas para generar solo una proteína que ya no tiene ni estructura secundaria, comencemos en orden, no tiene ni cuaternaria, ni terciaria, ni secundaria. Se puede romper por partes también. En sí, la desnaturalización son romper las fuerzas intermoleculares. Puede ser solo de una estructura, puede ser de las 3 estructuras, digamos. Puede ser de 3 estructuras, pero la única que no se va a romper jamás por desnaturalización es la estructura primaria. La secuencia de aminoácidos, los enlaces peptídicos no se rompen por una desnaturalización. Se pueden romper todas las demás menos esa.
Entonces tenemos agentes desnaturalizantes. Hay agentes físicos y hay agentes químicos. En los agentes físicos tenemos las diferencias de temperatura, diferencias extremas, tenemos la agitación y la vibración ultrasónica. En las diferencias de temperatura, pues tenemos el clásico ejemplo de qué le pasa al huevo cuando nosotros lo ponemos a freír. Vemos una estructura totalmente diferente. Entonces, desnaturalizar a una proteína, como en ningún momento toca la estructura primaria, no se pierde el valor nutricional, porque el valor nutricional viene a partir de los aminoácidos que esa proteína me puede dar. Y si los aminoácidos son los mismos, ahí tenemos el valor nutricional, no pierde su valor nutricional. Ahora, hay que tener cuidado, por ejemplo, nuestro cuerpo, nosotros tenemos un rango de temperatura que es óptimo para que funcionen todas las enzimas que son las que catalizan las reacciones que nos mantienen andando, que nos mantienen vivos. Entonces, si nosotros pasamos ese rango, que a veces es mayor de los 40 grados centígrados, entonces ya es un peligro para la salud de la persona porque ya hay enzimas que a esa temperatura no pueden funcionar. Está la agitación y la vibración ultrasónica, que son más mecánicas, que es lo que nosotros podemos ver cuando se hace este tipo de merengues, que uno comienza a agitar solo las claras de las yemas, no las claras, perdón, las claras del huevo, y la vibración ultrasónica también. En los agentes químicos tenemos cambios extremos de pH. Por ejemplo, en nuestro estómago ocurre una desnaturalización. Si se van a comer, digamos, una carne que tiene proteína, entonces lo que pasa en nuestro cuerpo, lo primero por el extremo del pH son la desnaturalización de esta proteína. Ya después sigue la proteólisis, pero eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Otro tipo de agente químico que está ahí son las concentraciones salinas. En este caso tenemos el ejemplo del sulfato de amonio. No puse imagen del sulfato de amonio, pero como nosotros ya sabemos escribir compuestos inorgánicos, que fue la segunda clase del ciclo pasado, estamos bien. El detergente, el dodecilsulfato de sodio, este es una de las cosas más comunes que ustedes pueden encontrar en un champú. Si ustedes buscan, ahí les dicen no lauril sulfato de sodio o dodecil sulfato de sodio, dependiendo del tipo de champú. El más común es el lauril, por cierto, pero viene de ese mismo. Tiene una estructura similar. Los alcoholes también son agentes químicos. El beta-mercaptoetanol tiene una participación especial porque es para romper puentes disulfuro. Puede romper esos puentes disulfuro. Tenemos los metales pesados y la radiación ultravioleta, que tiene la capacidad de hacer esta desnaturalización. La parte de los alcoholes, también teníamos aquí un dibujito en donde nos muestra que para las heridas, pues es mejor utilizar jabón o agua oxigenada en lugar de alcohol, porque el alcohol viene a desnaturalizar las proteínas de esa herida que nosotros tenemos en lugar de favorecer la cicatrización. Es mejor no utilizarlo. Y está por último, esta sí es la última, la proteólisis, que es la hidrólisis de los enlaces peptídicos. Una vez que ustedes desnaturalizan la proteína y tienen la estructura primaria, únicamente la secuencia, quien se encarga de hacer la ruptura de todas las secuencias y sacar aminoácido por aminoácido o péptidos más chiquitos son las enzimas. En nuestro sistema digestivo tenemos la primera enzima que aparece, que es la pepsina. Entonces aquí nos dice, ya vamos a ver en una clase posterior, que la pepsina, para no hacernos daño, porque nuestro tejido también tiene proteína, se encuentra inactiva y se llama pepsinógeno. Una vez el pepsinógeno, nuestro cuerpo siente que hay comida en el estómago, suelta el pepsinógeno, que cuando está en un medio ácido que lo proporciona el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, o sea, se activa. Una vez activada, la pepsina es la que tiene la capacidad de romper la estructura primaria, hidrolizarla y hacerla en péptidos más chiquitos.
que es lo que nosotros tenemos acá. Ya después hay otras enzimas, pero nos vamos a quedar con la primera, que es la que sucede en el estómago, la pepsina. Y también tenemos ayudas que nosotros podemos darle, por ejemplo, cuando comemos papaya, cuando comemos piña, también estamos dando enzimas que tienen esa función. El de la papaya se llama papaína y el de la piña se llama bromelaína. Y ahora sí, ya lo dije todo corriendo, pero eso fue la clase del día de hoy. Va a estar grabada. Recuérdense que tienen asesorías libres de 2 a 3 los lunes o pueden venir el lunes que viene. Y también la asesoría del día martes, que va a ser presencial. No se acuerdan, perdón, recuérdense que sí tienen la posibilidad de asistir al evento. Dígame, Amber.